Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Alma y Corazón por Hidalgo. Esta vez tenemos un tema que la verdad lo he vivido en territorio, me lo han comentado los papás, las mamás, lo que están viviendo y sufriendo. Tengo amigos que también lo están viviendo, drogas, adicciones. Y yo quiero agradecerle que me tenga la confianza de venir a esta mesa a Héctor Bautista, que tiene una clínica que fundó hace 14 años. Él nos va a platicar ahorita, que se llama Montesión. Así es. Y pues él ha vivido una experiencia desde pues ser un adicto en recuperación, ¿no? Y también Carlos, que está con nosotros y que nos va a platicar pues cómo ha vivido esto y también es un paciente en recuperación que hoy trabaja en la clínica y que pues agradezco enormemente que estén aquí. Pues vamos a empezar para ir aprovechando el tiempo de todos y bueno, yo espero que de esta charla pues podamos tener un bálsamo para las familias, una esperanza y un compromiso de quienes queremos estar en la toma de decisiones de ayudar a las familias que viven este infierno. Héctor, platícanos cómo empezó este tema para ti. Tú empezaste desde muy chico a consumir. Sí. ¿Cómo fue eso? Y luego, ¿cómo llegaste a esto, a fundar esta clínica? Yo te agradezco mucho la invitación, te agradecemos la invitación. Pues sí, mira, yo creo que más o menos empecé como a los 12 años a consumir. Mi primer contacto fue con el alcohol, que es una droga que está socialmente permitida, ¿no? El alcohol, el tabaco, mis primeros contactos fue a la edad de 12 años y fue de alguna manera por ser aceptado en una sociedad con los amiguitos de la secundaria, esta parte de buscar tu identidad y tal vez en esa búsqueda de tu identidad Ser aceptado. exactamente, encontrarte con esta parte de estos retos de a ver si la pruebas o si te sientes ¿Quién aguanta mucho, más? exactamente, ¿no? Entonces realmente es cierto cuando dicen que esto es como un juego, ¿no? Y termina mal, termina en una adicción. A los 12 años empiezo el consumo. Esporádicamente, no fue un consumo fuerte, fue el probar, el experimentar, el ser aceptado, el buscar esta parte de tu identidad, y de alguna manera no lo ves malo. Y luego te fuiste a otras cosas. Exactamente. 2 años después, a la edad de 14 años, empiezo a probar otro tipo de drogas, que es la marihuana y las pastillas, donde los efectos pues los empiezo a identificar, los empiezo a experimentar, ¿no? Porque en esta etapa de la experimentación de drogas, tú buscas realmente cuál es la droga de impacto para ti, porque no todas las drogas son de impacto para mí o fueron de impacto, y llegué a la edad de 15 años con el consumo de crack, que es la cocaína base. La cocaína lleva un proceso de separación de sus sales y se convierte en una sustancia completamente volátil, fumable. Entonces, yo empiezo con el crack a la edad de 15 años. Fue un peregrinar muy grande para mí, para mi familia, para mis padres. ¿Qué sentiste cuando consumiste crack? ¿Qué siente una persona cuando consume crack? Es difícil describir esta sensación, pero es que es como si tuvieras superpoderes, es como sentir que algo te recorre de los pies a la cabeza y sentirte invencible, sentirte inmortal, sentir que nada te va a pasar. Es una euforia muy grande que jamás en mi vida había experimentado y te enamoras de ese efecto que produce en y se pasa rápido. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Cómo te sientes después de eso? Pues pasa porque dura unos segundos, no dura más de 20 segundos, yo creo que la sensación, ¿no? Y después tu mente nada más empieza a una sola cosa, te empieza a decir, quiero sentir de nuevo esto, ¿no?
Entonces es cuando... Más frecuente, cada vez más. Exactamente, ¿no? Ya cuando yo empiezo a meterme más crack, cuando quiero empezar a buscar la sensación de la primera vez, porque siempre en una adicción se busca la sensación de la primera vez, aunque nunca la vas a alcanzar, ¿no? Pero siempre buscas eso. Entonces empiezas a consumir más y en más grandes cantidades y en menos tiempo, ¿no? ¿Y de dónde sacabas dinero, Héctor? Pues las primeras veces era el dinero que mis padres me daban para gastar en la escuela. Uh-huh. Ya después, cuando empecé el consumo de un par de veces o de 3 veces a la semana, pues era empezar a agarrar dinero en casa, era empezar a agarrar cosas que mis padres no se daban cuenta, ¿no? Empezar a mentir para conseguir dinero. ¿Y ellos cómo se dieron cuenta de tu adicción? ¿O tú les confesaste, les pediste ayuda? Ellos ya tenían una sospecha, porque yo desde antes, en mis primeros consumos con el alcohol, yo tomaba para embrutecerme, nunca tomé para convivir ni degustar una bebida, sino era perderme, era ni siquiera tomarle sabor a la bebida, sino ya no quería saber de mí en ese sentido, porque evidentemente... ¿Tenías algún tema en tu familia que te llevara a eso? Sí, al final del día yo creo que todo radica en una cuestión emocional, ¿no? Son temas... ¿Te sentías abandonado? ¿Te sentías solo o violentado o insatisfecho? Yo muchos años, desde que fui niño, yo viví en una familia disfuncional, con padres trabajadores, pero al final del día disfuncional, porque mi padre nunca se metió a la dinámica familiar, sí vivía con nosotros, pero sí estaba sabía ausente. Exactamente, ¿no? Y tu mamá cargaba todo, pues. Con todo el paquete de mi familia, somos ¿Y dos. tu mamá dependía económicamente del papá? No, ambos trabajaban. Trabajaban los dos. Mi mamá era técnico en radiología, ella trabajó en el Instituto Nacional de Cardiología, en la zona de hospitales, y mi papá tenía un negocio propio de materias primas. No nos iba mal. ¿Cuántos hijos son? Dos. Mi hermana, 2 años más grande que yo, y yo. Al cuidado de los abuelos, ¿no? Con una educación pues al estilo de antes, porque sí. que mis abuelos... Y sin siquiera estar conociendo lo que sucedía Exactamente, ahora. ¿no? Hoy sé que vengo de una familia disfuncional porque mi papá y mi mamá pues no se llevaban del todo bien, ¿no? Un padre que no se inmiscuyó emocionalmente. No jugabas fútbol con tu papá, no aprendías cosas con él. No aprendí nada. Digo, y no lo juzgo, no reclamo, pero al final del día lo hizo inconsciente. Exactamente, sí. ¿no? Sí, tuve algunos momentos bonitos, tuvimos vacaciones, mi madre siempre... Y seguramente lo recuerdas mucho. Exactamente, ¿no? Se esmeró para que pues nosotros de alguna manera tuviéramos lo que ellos no tuvieron. Bueno, y cuando se dan cuenta de esto, te hablan contigo, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a buscar tu recuperación? Pues fue más a fuerza que de ganas. Porque un adicto, si tú le preguntas, oye, ¿quieres dejar de consumir? Yo lo dejo cuando quiero, ¿no? Es muy difícilmente que te diga sí quiero, ¿no? Porque cuando alguien te pregunta, oye, ¿te sientes mal? ¿Tienes un problema? No, yo estoy bien con la vida que llevo, yo no necesito ayuda y yo no necesito nada de la gente, porque de alguna manera también hay una característica en nosotros, que es el ego, que es la soberbia, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros los enfermos en esta parte, ¿no? Entonces... ¿Y te ingresaron a dónde o cómo? Mis padres tuvieron a bien investigar de un lugar en Texcoco, que era un anexo de un padre de la Iglesia Católica que se dedicaba a ayudar a los jóvenes, y me llevaron allá a mi primer internamiento a los 15 años. Yo recuerdo que ¿Estabas enojado? Más que enojado, estaba desconcertado, porque ellos con el afán de querer ayudarme, pues me pintaron todo color de rosa, ¿no?
que iba a estar muy bien, que iba a estar atendido. Y fue muy duro, los anexos son duros. Son duros, porque yo era el más joven del anexo, tenía 15 años. Y todos con una vida... La mayoría en aquellos entonces eran alcohólicos y arriba, gente arriba de 30 años, 40, rudos. 50, exactamente. Y también neurasténicos. Exactamente. Se vuelven mucha neurosis. Pero era mucha gente de los pueblos aledaños a la institución. Entonces, gente ruda, gente pobre. Exactamente. Campesinos, gente de campo, donde trabajaban, pero que de alguna gente manera... que la vida había sido dura con ellos. Exactamente. ¿No? Y yo joven de la ciudad, 15 años, el más joven de esa institución, pues sí la viví difícil, muy difícil. Fue traumático para ti. Sí, hasta cierto ¿Y después eso te ayudó en algo o no? Pues sí, intenté y ellos a su manera me intentaron ayudar porque no son malos en el sentido de que quieran tu mal, ¿no? Pero de alguna manera no había las herramientas suficientes para poder ayudarme en esos momentos a un adolescente de 15 años, ¿no? El objetivo era bueno, tal vez los medios y las formas no lo eran tanto, ¿no? Y cuando salgo de ese lugar a los 3 meses, pues intenté dejar de consumir, intenté retomar mis estudios en la preparatoria, pero al final del día llegas a tus factores de riesgo, que hoy sé que son factores de riesgo, ¿no? El juntarte con la misma gente que acostumbrabas juntarte como cuando consumías, ¿no? El asistir a los mismos lugares donde asistías antes cuando consumías. Vuelves a lo mismo. Son los factores de riesgo y tarde. ¿Volviste a recaer? ¿Y luego qué pasó? Pues mis padres, en su afán de querer ayudarme y de salvar a su hijo, me volvieron a internar. Ahí mismo, o otro lado. Ahí mismo. Pero yo ya no quise estar y como a la semana me escapé de ese lugar. Y ahí pues existió el peregrinar de mi familia, mío. Busqué soluciones. Muchas soluciones. De los 15 años más o menos a los 22 años estuve 25 veces internado. Wow. Mis padres... Se quedaron sin dinero. Sin dinero, en una ruina emocional, porque un adicto pues por lo menos daña a unas 70 personas a su alrededor, llámese familia, conocidos, amigos, sociedad. Mi madre incansable, mi hermana, mi padre buscaron muchas alternativas. Esta droga que es el crack, que en aquellos años era la de más impacto y la de más fácil acceso, porque pues un papel de esa droga lo podías conseguir desde 25 pesos. ¿Y hoy cuánto cuesta? Igual, muy barato. Muy barato, es una droga de las más baratas. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, Carlos, a ver, dime. Mientras dejamos tomar agua aquí. Primero, gracias por la invitación. Sí, pues los costos han obviamente cambiado, pero cada vez creo que es más fácil conseguir la sustancia. Es más fácil, es más... ahora hasta un taxista te la puede vender y hay cada vez gente más joven consumiendo, niños de 12, 13 años, más mujeres también, como lo platicábamos antes. Entonces, este problema no va a parar y cada vez se hace más fuerte, ¿no? ¿Y tú estás en recuperación también, Carlos? Así es. Tengo, gracias a Dios, voy a cumplir 2 años limpio. Y digo gracias a Dios porque evidentemente sí es el conjunto de la ayuda de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, de Héctor, que es mi amigo y es mi padrino y representa muchas cosas también, pero la verdad solo un acto de Dios nos puede ayudar. Y digo esto porque en este caminar me he dado cuenta de que no me gusta o no me gustaba mi realidad. En realidad creo que ese es el fondo del problema. ¿En qué sentido? Obviamente yo vengo de una familia pues de clase media baja, ¿no? Mi padre es guardia de seguridad, entonces realmente no me gustaba mi vida, ¿no? No me gustaba la situación económica, no me gustaba que mi padre se tuviera que levantar a las 5 de la mañana, que mi madre no pudiera hacer lo que a ella le gustaba por falta de economía. Entonces este escape de la realidad te lo da la droga, el alcohol te lo puede dar. Perdón que también hable de estos temas, pero son adicciones también. Una pareja, una relación tóxica, o el amor al dinero, ¿sabe? Entonces, eso es como lo más difícil para mí, darme cuenta de que muchas veces mi realidad no me gusta y en lugar de hacer algo por cambiarla, busco el camino fácil. ¿Cuál? La sustancia. Evadir de vaya. Evadir la realidad, exactamente. ¿Y cuál fue la experiencia más dura que viviste como adicto?
que dijiste el otro día, ¿qué pasó? ¿Qué hice o qué? Yo me encontré muchas veces arrodillado pidiendo ayuda a Dios. Yo le decía, ya no quiero drogarme, no tengo dinero, yo empeñaba mis cosas, le robaba a mi familia, pero es una enfermedad. O sea, yo no entendía que orgánicamente incluso mi cuerpo ya no podía dejar o desengancharse de la sustancia. Entonces, que era una enfermedad, no entendías que era una enfermedad. Exactamente. Entonces, para mí lo más duro fue realmente querer dejarlo, pero no encontrabas cómo. Exacto. ¿Y cómo fue que encontraste esta solución o esta respuesta en Monte Sión? ¿Quién te llevó ahí? ¿Qué hizo Dios para ponerte un ángel? En este caso, el primer ángel que usó Dios fue mi abuela. Conocía esta clínica de Monte Sión porque una amiga de ella llevó a su nieto ahí. Entonces, es la segunda clínica en donde yo estoy. Estuve en una clínica antes y la verdad es que lo que a mí me ayudó aquí fue este seguimiento, fue encontrar personas que te digan, yo te entiendo, o sea, yo he pasado por lo mismo. Y sobre todo esta parte como de, sí, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Que no te juzguen, que no te estigmaticen. Exactamente. Entonces el ejemplo de estas personas de yo tengo 15 años limpio, tengo 20 años limpio, tengo mi familia. Se puede. Exactamente. Es mucho autoconocimiento, la verdad, pero se puede salir de ahí. Muy bien. Y tú llegaste también a todo tipo de drogas. Sí. Yo llegué a Monte Sión por consumo de cristal. El cristal es increíble cómo con 50 pesos puedes comprar tanta sustancia, ¿no? Y es por eso que ahora también es muy sencillo para chavitos de secundaria que la consigan. Entonces yo llegué muy enganchado, muy mal físicamente. La metanfetamina pues te quita el sueño, no te da sueño, no te da hambre. Pues hoy te ves muy guapo, así es que te has recuperado muy bien. Sí, muchas gracias, gracias a Dios. Oye, ¿y no te parece un crimen enorme que les vendan esto a los niños? ¿No te parece que esas personas deberían no poder dormir en lugar de ustedes? Que esas personas, esos criminales que están envenenando a tantos niños, niñas, jóvenes. Creo que si pudiéramos entrar un poquito en sus historias. La prevención. Claro, si pudiéramos meternos un poquito en las historias de la gente que vende esto, encontraríamos historias como de divorcios, como de un padre que no estuvo. De víctimas también, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. No pueden dar algo más que lo que han aprendido. ¿Qué cosa? A sufrir. Sí, no podemos juzgarlos. Hay una historia de sufrimiento también atrás de cada victimario. Exactamente. ¿No? Pero sí es muy importante la información. Falta información, Realmente los chavos no sabemos muchas veces lo que estamos metiéndonos en el cuerpo, no tenemos ni idea. Entonces, nos sentimos invencibles, pensamos que nuestro cuerpo es inmortal. Exactamente. ¿No? Y es tan frágil. Mira, aprovecho para decirte que yo hice una ley de prevención social de la violencia y la delincuencia. La que existe en este país es una creación mía cuando fui diputada justamente del 2009 al 2012. No es cierto. Cuando fui diputada por Pachuca, yo hice esa ley y quiero decirte que también le coloqué presupuesto para prevención de la violencia y la delincuencia. Y también he trabajado mucho para que las fundaciones, las organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro puedan tener apoyos del gobierno y hacer su función, porque lo más importante que da una persona es su tiempo. Eso no tiene precio, ¿no? Y sus conocimientos y el amor que le da, que le pone a las cosas. Y el amor para mí es lo más transformador que puede haber, ¿no? Y otros dicen que es el odio, pero el odio no transforma, por eso no hay transformación hoy en día, porque hay demasiado odio. Pero bueno, vamos regresando ahora contigo, Héctor. Platícanos cómo funciona tu clínica. ¿Cuál es el modelo que tienen ahí? ¿Por qué funciona bien? Mira, yo de todos estos internamientos que te platicaba que tuve hace en mi adolescencia, yo siempre cuando estaba interno en un tratamiento yo decía, yo quiero tener algo que sea mío, donde verdaderamente yo pueda ayudar a otros, donde podamos corregir esto, donde
donde no se castigue de esta forma, donde no se trate de esta forma. Querías evitar ese sufrimiento a familias y a adictos. Así es, porque yo veía el sufrimiento de mi propia familia, ¿no? Y también muchas veces vi el sufrimiento de las familias de mis compañeros de internamiento, ¿no? El sufrimiento de mis compañeros que nosotros decimos en la clínica, o sea, tu dolor es mi dolor, porque al final del día yo lo viví igual que tú, nada más que con otras personas y en otras circunstancias y en otros lugares, pero vivimos lo mismo, ¿no? Yo me rehabilito, a Dios gracias, hace aproximadamente 20 años, fue cuando se dio el milagro de la rehabilitación y que pude estar limpio gracias a mis padres, a las personas que me apoyaron, a mi hermana, a mi madre en especial, claro, ¿no? ¿Qué no hace una madre por su hijo, no? Sí, prácticamente creo que lo hace todo una madre por sus hijos, ¿no? Mi padre a últimas se inmiscuyó mucho en esta problemática, en el tema. Él reconoció que no fue tal vez la mejor enseñanza ni la mejor educación, y él tampoco se dio por vencido, ¿no? Cuando ya nadie daba un peso por mí, cuando yo sentía que ni Dios mismo creía en mí, porque yo pensaba que yo me iba a morir en la adicción, yo pensaba que me iba a morir en la calle, porque los últimos años de mi adicción fue vivir en la calle, fue comer de la calle, fue comer de la basura, fue el que mis padres ya no me encontraban. Que tratara a la gente con discriminación, ¿no? Sí. Con desprecio. Así es, ¿no? Entonces, yo veía los amaneceres 5 o 6 de la mañana y veía a la gente pasar a sus trabajos, claro. Entonces, ¿yo qué hago aquí? No. Y me ponía a llorar, y yo le decía a Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me echas la mano? ¿Por qué yo tengo que vivir de esta manera? ¿No? Y mi madre también, porque ella lloraba. Ella no creas que mi madre estaba tronándose los dedos en casa. Ella manejaba, ella tenía su auto y salía a buscarme en las madrugadas, exponiéndose en los lugares de punto de venta buscando a Héctor, ¿no? Y mi papá se enojaba porque él decía, ¿cómo crees que lo vas a ir a buscar? ¿Cómo crees que te va a pasar algo, te van a hacer algo? Y mi madre, no me importa, yo voy a buscar a Héctor y lo voy a encontrar y lo voy a internar y lo voy a llevar y a ver quién se cansa primero, porque así me lo dijo, ¿no? Tú de drogarte y de internarte o yo de llevarte, ¿no? A ver quién se cansa primero. Muchas veces lloró, muchas veces mi familia en un cuadro muy cruel emocionalmente, espiritualmente, energéticamente devastados, ¿no? Muchas veces mi madre me imploró que dejara de consumir, ¿no? Mi padre muchas veces me dijo, hijo, ya acabaste con esta familia, ¿qué más quieres? ¿No? El día que tu madre se muera, tú te vas a morir atrás de ella, ¿no? Porque no vas a aguantar la culpa. Sí, viene también un chantaje de repente, ¿no? Sí, ¿no? Y no chantaje, yo creo que es desesperación. La emoción y el dolor de ver que tu hijo se está destruyendo, ¿no? Sí. Que tu hijo se está muriendo poco a poco, ¿no? Entonces, entre tantas veces que me internaron y que me ayudaron, la última vez yo dije, ya no más, porque llegué casi al reclusorio, ¿no? Llegué casi al reclusorio porque llegué a los separos de un ministerio público por robo a casa habitación, ¿no? Y yo ya me hacía ingresando al reclusorio y ya me hacía muerto en ese sentido, porque una persona que consume drogas y en un reclusorio es doble muerte, porque al final del día es cuando vienen las consecuencias, cuando vienen la condición humana se manifiesta ahí, de la gente que está ahí adentro, también con mucho resentimiento social, ¿no? Yo creo que todos somos responsables de la descomposición social. Así es, porque desde una primaria te empiezan a marginar, te empiezan a señalar, te ponen una etiqueta que los niños, las etiquetas no se las ponen, no se las pegan, nos las tatuamos. Y yo era el niño problema, yo era el burro, yo era el típico niño que según afectaba a los demás, ¿no?
O que decían las mamás, no te juntes con él. Exactamente, ¿no? Porque es el de bajo rendimiento cuando al final del día no saben lo que hay atrás de esto, ¿no? O que las chicas también, algunas Sí, te rehuían, sí. al menos que fueran adictas. Y los mismos profesores, los mismos directores de la escuela. Entonces, esto nace cuando yo me recupero, cuando esta última vez estuve en esta rehabilitación, y a los 2 años de estar limpio, decido, con la ayuda de mis padres, abrir esta clínica, ¿no? Ellos me ayudaron en el sentido económico. Abrimos este lugar en el 2006, el 11 de noviembre del 2006. Se constituyó como una asociación civil sin fines de lucro, donde nuestra labor es ayudar a pacientes con problemas de alcoholismo y adicción de escasos recursos. ¿Y cuántas personas han pasado por ahí en todo este tiempo, doctor? Yo le calculo que más de 1,000 personas en 18 años o 1,500 sí hemos atendido. Oye, ¿y qué porcentaje de gentes logran rehabilitarse? Pues es bajo el porcentaje de rehabilitación, no te voy a mentir. Y Tiene menos, que ser, es realmente un milagro. Así es, y menos cuando no hay una familia la familia importa mucho, ¿no? Sí, para que pueda salir. Nosotros tenemos la firme creencia de que este es una rehabilitación integral, ¿no? Es una rehabilitación y un tratamiento multidisciplinario donde la familia forma una parte. Ahora eres psicólogo, Héctor. Sí. Ahora eres psicólogo, hay que decirlo. Psicología hace algunos años. Después de que constituimos Montesión a los años, por la misma necesidad de la clínica, tienes que informarte más, tienes que profesionalizar más. Sí, usar la ciencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en este programa multidisciplinario, es un programa reeducativo que de alguna manera los adictos y los pacientes pierden valores, pierden educación a través de la adicción. Entonces, la función del tratamiento es que sea un tratamiento reeducativo, porque reeducamos a los pacientes, porque nuevamente empezamos a trabajar de igual manera con las familias, porque la familia, yo creo que es el 50% en la rehabilitación del paciente. Porque si la familia no trabaja conjuntamente la rehabilitación con el paciente, porque si la familia no se informa, ¿no? Exactamente. Esta palabra de codependencia, si quieres explicar en qué consiste la codependencia. La codependencia en nosotros, con nuestras familias, la familia depende de nosotros dependemos de la familia y se hace una simbiosis porque ambos dependemos de ambos en un sentido tóxico y enfermizo, ¿no? Porque mi mamá también de alguna manera se hizo codependiente y tuvo esta dependencia a estar solucionando mis problemas, a estar sobreprotegiéndome, a estar gastando su tiempo, sus energías, sus pensamientos en cómo ayudar a solucionar la vida a su hijo. Y de alguna manera mi dependencia hacia ella o la codependencia pues venía de regreso porque al final del día yo necesitaba esa parte del apoyo de mi madre, ¿no? Porque en algunas veces pues sí, yo llegaba sin ropa, yo llegaba sin tenis a la casa y lo que hacía mi madre era al otro día irme a comprar otros tenis para que yo no anduviera descalzo, ¿no? Y mi padre pues le decía, ya déjalo, o sea, no caigas en su juego, no caigas en esto. Y muchas veces la codependencia es el amor insano. No deja de ser amor, pero es un amor que lastima. Y muchas veces es inconsciente de parte de la familia. Porque mi madre no se hizo codependiente mío y yo de ella por un gusto, sí, exactamente, sí. Conscientemente, sino esto es una parte bien inconsciente. Y porque también mi madre trae una historia de vida, porque vengo de un abuelo alcohólico. Una historia de vida, sí. Mi padre fue alcohólico, aunque él llegó a rehabilitación en 1980, o sea, antes de que yo naciera, pero al final del día la enfermedad está ahí. Sí, ¿no? Sí, y hay una parte hereditaria también, hay una parte congénita. Sí. Hay una carga genética sí. que también juega ahí su papel. Y que si la familia no trabaja también conjunto en la recuperación del adicto, es muy difícil que la rehabilitación se logre.
porque el paciente puede estar dando el 100 en el tratamiento, porque el paciente puede estar echándole todas las ganas del mundo a la rehabilitación, pero si la familia representa también, y ojo, porque es algo rudo y cruel, pero que existe, que la familia a veces cuando no trabaja en ella misma, se convierte en el factor de riesgo para el paciente para una posible recaída. Oye, y en estos últimos años, ¿tú has visto que ha habido algunas variables en el tipo de consumo, en la cuestión de género, es decir, hombres, mujeres, edades? ¿Qué cambios has visto? Y también dime, ¿qué implicación tiene el fentanilo hoy en día en nuestra sociedad, con los jóvenes? En estos, Son muchas preguntas, pero sí. sé que me las puedes contestar, o tú, Carlos, también puedes contestarlas. En estos 18 años que yo tengo de estar trabajando en la rehabilitación de adicciones, con mi propia experiencia, mi primer consumo fue a los 12 con alcohol, mi primer contacto con una droga permitida socialmente hablando. Hay una encuesta que se hace cada 4 años aquí en México, que es la ENA, la Encuesta Nacional de Adicciones, donde esta encuesta se la hacen a adolescentes de 18 hasta adultos mayores de 75 años, ¿sí? No se la pueden hacer a gente más chica, a los niños. Pero esta encuesta ha arrojado, hace años la encuesta arrojó que los primeros consumos empezaban a los 12, 13 años. Esta encuesta ha arrojado que los primeros consumos ya empiezan desde los 8 años. O sea, que ha avanzado mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, porque la droga, de alguna manera se le llaman drogas de diseño, ¿no? Como el fentanilo. Estas drogas de diseño que tienen una función específica dentro del organismo, ¿no? Las hacen más fuertes, más potentes, más peligrosas y más adictivas. En aquellos entonces era el crack, luego del crack viene el cristal y ahora es el fentanilo, ¿no? Donde está matando pues a muchas personas en el mundo. ¿no? En el mundo, exactamente. Te puedes hacer adicto desde la primera vez que consumes el fentanilo, desde la primera dosis que pruebas te puedes ser adicto. Y evidentemente esta parte de que pues la enfermedad de la adicción no respeta género, ¿no? Edad, posición social, económica, pues sí ha acrecentado, y esta parte del consumo en las mujeres yo he visto que ha crecido mucho, ¿no? Porque antes no se veía como tal, a lo mejor de un 100% el 85% eran hombres o el 90%, y solamente el 10% eran mujeres, ¿no? Y ahora... ¿Y cómo está relacionado todo esto con el tema de la depresión? Pues yo ¿O es un efecto de estas drogas, o a la inversa también puede pasar? Nosotros hemos visto a lo largo de estos años que lo característico de un paciente adicto es que hay trastornos que no han sido diagnosticados desde niños y que en una adolescencia resultan en una adicción. Se exacerban, ¿verdad? Exactamente. Sí. O a la inversa. Como este espectro del ¿cómo se llama? La hiperactividad, que puede ser un espectro de tan fuerte o menor, pero que a veces hay malos diagnósticos, ¿no? Así es. Y entonces empiezan a consumir cosas que los tranquilizan o que para que te concentres. Exactamente, ¿no? O un déficit de atención. ¿Un déficit de atención? Exactamente. Entonces, no hay la información suficiente para atender ese tipo de trastornos. No hay los medios para las personas ni la capacidad para poder atender a tantos. Y lo que desencadena esto es que en la adolescencia resulte en un consumo de drogas y después en una adicción. O, por el contrario, que derivado del consumo de drogas resulta un trastorno adicional, como es una depresión, como estos son trastornos que son detonados del consumo de sustancias, ¿no? Pues mira, yo lo que veo, y seguramente Carlos tú me vas a abundar un poquito más en esto, yo veo que la familia sigue siendo el núcleo más importante de cualquier, y todos los seres humanos tienen derecho a una familia, como sea la familia, porque hoy no hay un solo tipo de familia, pero es un espacio de amor, de comprensión, de solidaridad,
Y yo creo que la intervención hoy de apoyo, como tú bien lo decías, de información, de educación hacia los papás, que no tengan miedo de entender estas cosas, ¿no? Yo creo que nos hace falta mucho más trabajar a nivel educativo, a nivel preventivo, a nivel familiar, a nivel social, por supuesto, y hablar de estos temas y de las enfermedades mentales que hoy abundan y que hay mucha confusión en ello y vergüenza también hay en ello, y que no hay apoyo público, es decir, que solamente puede atenderse quien tenga dinero. Entonces, eso es una verdadera injusticia. Yo soy de Hidalgo, como les he platicado, y hay una zona que me platicaba un amigo que en la zona Otomí-Tepehua, que es una zona indígena muy pobre, dolorosamente pobre, que ahí ha incrementado el consumo de drogas de una manera impresionante, como en ningún otro lado del estado. Imagínate, son pobres, ellos son adictos, los papás no tienen información, no hay un espacio, ni siquiera para música, creo que tú eres músico, a ustedes les gusta la música, también platicas de eso. Creo que el arte también significa algo para los seres humanos, el deporte, en fin, los papás. Mira, yo cuando he sido diputada o funcionaria, invierto mucho en espacios deportivos. Crié una orquesta de niños y niñas en la Huasteca. Me importa mucho toda esta parte, porque eso sí hace feliz a los seres humanos y les da otra dimensión. Es decir, hay que decirle a los niños y niñas: ustedes son valiosos, son talentosos, pueden hacer lo que quieran, pero su cuerpo es, decía mi mamá, que en paz descanse, tu cuerpo es el templo de Dios. Ella siempre decía eso. Y tú no puede habitar Dios donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no está un lugar limpio, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar más en las familias. Los sistemas DIF están desmantelados, no tienen apoyo, por ejemplo, para las familias, una intervención, no es suficiente lo que hoy tenemos. Creo que nos hace falta. Yo estoy trabajando mi tesis de doctorado sobre niños, niñas y adolescentes, y creo que hay mucha tarea por delante. Eso será motivo de otro podcast, pero sí es un tema importante. ¿Tú qué me dices, Carlos, de las familias? ¿Cómo has vivido tú esto con tu familia? ¿Cómo son tus amigos que han estado en drogas? ¿Cómo los ves hoy a quienes no se han podido recuperar o quienes incluso han muerto? Porque seguramente tienes experiencias de amigos que han muerto por drogas, ¿no? Platícame un poquito. Pues en mi experiencia, por ejemplo, mi madre me decía: fuma en casa. O sea, si te vas a fumar, no sé, la marihuana, fúmatelo aquí, no te expongas afuera. Entonces, muchas veces la familia está como fomentando el consumo. Es permisiva, ¿no? Y es esta parte como de este amor insano que platicaban, y también estoy de acuerdo. O sea, la información, la educación es poder. Informar, conocer es poder. Entonces, hace falta mucho sobre esto, como campañas, como mucha educación con los niños, porque de verdad lo necesitamos. Sí, tengo amigos que desafortunadamente han tenido que, pues, morir por el consumo. Y también esta parte, ¿no? Hablaban sobre el deporte, hablaba usted sobre el deporte, sobre el arte. Creo que este propósito, como desde muy niños y a los más chavos, como darles un propósito, una razón de vivir, una razón más fuerte que salir de tu realidad que no te gusta, y de salir de esa zona como que es que no hay oportunidades y no hay dinero. Sí las hay. Puedes empezar con el deporte, estas orquestas, estas iniciativas. Yo creo que, como usted comentaba hace rato, de esta ley que usted implementó, creo que hace falta más de la cuestión de los dirigentes esta parte, implementar leyes para poder informar a los jóvenes, y no solamente eso, sino darles una razón más fuerte. Por ejemplo, hay chavitos que tienen, creo que todo es en la niñez, en la adolescencia, esta parte como de los sueños, o sea, de persigue tus sueños. Si quieres ser futbolista, hay más espacios. Si quieres aprender música, incluso se da de una manera gratuita, ¿no? Claro, estas iniciativas. Sí. Entonces, yo creo que el propósito de vida es más fuerte que los problemas, que el pasado, que la falta de cosas, que esta parte también, por ejemplo, de poder informar. Mi familia lo necesitaría como salud mental, la salud mental, porque muchas veces la
La depresión y la ansiedad vienen antes del consumo, solo que no sé, o sea, me siento mal, pero no sé por qué. Entonces, de repente es muy costoso acceder a una terapia psicológica, no se diga a los psiquiatras, es costoso, de verdad. Y hay familias y hay personas que pues no, de repente no tienen el recurso, ¿no? Entonces creo que la información, la educación... Y que sea accesible para todos, o sea, no solo para los que tienen dinero. Y hay veces que si no tienes información de que hay un espacio donde incluso puede no costarte o costarte poco, y la razón de vida, tener un propósito de vida, me parece, tener pasión por lo que haces es lo que te mueve. Y yo creo que tenemos una deuda con los jóvenes, con los niños. Mira, no sé si ustedes sepan, seguramente sí, porque tú eres psicólogo, los primeros años de vida de una persona son determinantes. Y por eso yo creo mucho en la educación inicial, creo mucho en la educación temprana, porque el cerebro se desarrolla fundamentalmente desde el vientre hasta los 5 años o antes, se desarrolla prácticamente en su totalidad. Y tú vas desarrollando conexiones, pero aquel que no sintió una caricia, amor, protección, pues no desarrolla conexiones. Hay muchos estudios incluso del cerebro mismo, de cómo hay partes que no se desarrollan, porque le preguntan a un delincuente que ha hecho atrocidades, oye, ¿tú qué sientes cuando matas a tantos? Pues no siento nada, y realmente no siente nada, porque no desarrolló la compasión, por ejemplo. Entonces es tan importante ¿por qué gobiernos no invierten en niños? Porque no votan. ¿Por qué no invierten en menores de edad? Porque no votan. ¿Por qué no invierten en la educación inicial? Porque no lo van a inaugurar, porque no es cemento, porque no es un segundo piso. O sea, al final del día, solamente un gobierno, un dirigente visionario que ama a su pueblo y que lo sueña y que dice, cuando yo me vaya tengo que dejar bases para que esto sea una mejor sociedad. Desafortunadamente llegan y empiezan con los problemas urgentes y se van olvidando o yo diría que claudican a hacer cosas de mayor envergadura porque llevan más tiempo. Y eso es vergonzoso, eso nos ha llevado a lo que hoy tenemos, una descomposición social dolorosa, porque la gente sufre. Incluso los agresores, los violentadores, de alguna manera también sufren. Son rechazados, estigmatizados, no tienen un espacio, al final se sienten mal y tampoco estamos haciendo nada por ellos. Sí, y es difícil, o sea, vivir en esta sociedad es difícil y menos en el apoyo. Creo que en estos últimos años ha sido mucho menor el apoyo en temas educativos, inclusive como nosotros desde nuestra trinchera, nosotros somos una asociación civil que recibimos apoyo a nivel económico, porque a los pacientes de escasos recursos el gobierno federal les otorgó becas hace algunos años. Hoy ya no. Hoy ya no las otorgó. A partir de este nuevo gobierno quitaron toda la ayuda a las organizaciones de sociedad civiles. Y era como nosotros podríamos de alguna manera optimizar nuestra labor y profesionalizar nuestro tratamiento, mejorar instalaciones, capacitación, insumos para la misma rehabilitación. Y evidentemente todo esto repercute en las familias y repercute en los pacientes, porque en años anteriores a lo que era este gobierno nos daban becas por año, y las personas con escasos recursos llegaban a la institución con una hoja del gobierno y decía, el gobierno va a pagar mi tratamiento. Entonces a nosotros como asociación civil y como institución, pues de alguna manera nos ayudaban, porque nos hacían que profesionalizáramos nuestro tratamiento, nos daban cursos, capacitaciones. Te daban recursos, pero a cambio de que tú hicieras ciertas cosas, profesionalizándote, mejorando ciertas. Exactamente. Sí, es decir, una corresponsabilidad. Así es. Y a partir de este último gobierno, resulta que a los pacientes o a las personas que según se están rehabilitando, ya les dan el dinero a ellos. O sea, yo me enteré. Ni siquiera, yo no sabía eso, pero ni siquiera a sus mamás ni a sus familias. Les dan darle el dinero a un adicto para que se lo rehabiliten. O sea,
18,000 pesos divididos en 6 meses, 3,000 pesos mensuales. Y les alcanza para mucha droga. Exactamente, para mucha droga, así como está hoy la situación, para mucha droga. Entonces, qué terrible, no en sabía este último eso. gobierno nos quitan el apoyo a nosotros como instituciones, como asociaciones civiles, que nosotros estamos en la línea de fuego, porque al final del día sí es, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos luchando en ese sentido. Por salvarlos. Exactamente. Y se lo dan a ellos, ¿no? Se lo dan a ellos para que continúen con el consumo, porque creo que el Solo por ser populares, o sea. Así es, porque el requisito era, cumple con unas sesiones individuales en los CIJs, tráeme este papelito de que estás asistiendo a tus pláticas, sesiones, a ajá. tus pláticas, y yo te voy a dar tu ayuda para que puedas estar, yo creo que bien, ¿no? Entonces nos quitan el recurso a nosotros y se los dan a ellos, y hasta donde yo me Es enteré, increíble. son Y sabe, 18,000 es pesos. un desconocimiento porque no saben lo que significa una adicción, la dificultad de poder dejar una adicción si no tienes una red de apoyo, ¿no? Así es. Familiar, profesional, de seguimiento. Está cabrón. Social, Sí. académicamente, ¿no? Y ese es un porcentaje que implica la recaída en el paciente, porque si el paciente no genera o no le ayudas a generar sus redes de apoyo, es un paciente que no tiene un futuro. Y este tema de darle dinero hoy a los jóvenes sin mayor corresponsabilidad, sin mayor seguimiento, ¿también ha tenido algún impacto en este tema de adicciones? ¿Lo has mirado? ¿Lo has visto? Yo lo he vivido, 18 años con esta institución, y la demanda creció, yo creo que de unos 3, 4 años hacia atrás, creció la demanda de tratamientos, porque nosotros hemos tenido hasta lista de espera para ingresar a la clínica, porque ya no nos damos abasto pues evidentemente con la reglamentación que nosotros tenemos estipulado para albergar cierto tipo de personas, y lo más lamentable es que cada día llegan más jóvenes, ¿no? O sea, con brotes psicóticos, ya no llegan de alguna manera, pues solamente... ya llegan con daños irreversibles, digamos, ¿no? Daño orgánico, ¿no? Uh-huh. Pero jóvenes de 19, de 18 años, de 17 años, ya llegan con un posible daño orgánico. ¿Sabes qué, Héctor? Yo cuando voy en la calle y veo que hay gente en esas que se ve inmediatamente que son adictos, que están a veces en los cruceros tratando de limpiar vidrios para comer. Últimamente he visto gente metida en los botes, ayer mismo en un bote de basura sacando comida para comérsela, y yo me pongo a pensar cuántas personas hay en fila esperando la donación de un órgano, y esa persona que está ahí tiene todos esos órganos y no los aprecia, es decir, tiene su corazón, tiene un hígado, tiene córneas, en fin, y dices tú, esa persona que está ahí tiene muchas cosas que otro está esperando tener para vivir. Y de verdad es lamentable cómo echan a perder una vida que es una oportunidad siempre, ¿no? Yo podría quedarme aquí platicando con ustedes horas y horas y horas, pero la verdad es que creo que nos da para muchas cosas. A mí me gustaría preguntarles si algo quisieran agregar que fuera importante que supiera la gente. Carlos, a ver, dinos algo desde tu corazón. Pues yo agradezco mucho espacios como este, que se toquen temas como este. A mí me hubiera gustado escuchar y ser informado de más joven. Me hubiera evitado de muchos años de dolor, de sufrimiento, de pérdidas. Entonces, nada, me siento como afortunado de estar aquí y hablar de este tema. Es importante. Gracias. ¿Y te gustaría que muchos jóvenes se salvaran? Sí, es la misión de hoy. Mira, yo admiro mucho a la gente que toca fondo y sale, porque es una gente que ya tiene resiliencia, que convierte su dolor en amor y que quiere servir a los demás. Realmente yo nunca me atrevería a juzgar a alguien que toca fondo y que además después de vivir, tengo muchas amigas que han tenido pérdidas importantes por alguna razón, cáncer o lo que sea, y
convierten ese dolor después en cómo ayudan para que a otras personas evitarles ese dolor. Es lo que están haciendo ustedes y me inspiran mucho respeto. Héctor. Muchas gracias igual por la invitación. Estamos agradecidos por el espacio, me siento agradecido. Yo solamente quisiera de igual manera enfatizar en esta parte de los apoyos que necesitamos como instituciones. A lo mejor Carlos habla esta parte de la empatía y de la gente que está sufriendo por la misma condición de la enfermedad, pero yo hablo por la parte de las instituciones, ¿no? Del apoyo que no tenemos el suficiente apoyo al día de hoy. Nos rebasa el problema. Esta labor se vuelve cada día más difícil, porque pues sí, es completamente incongruente cómo el saber dónde venden droga, quién la vende y cómo la venden, y que las autoridades nadie hace nada, pero tú cometes un error administrativo y entonces te llegan con toda la caballería y con derechos humanos a quererte cerrar la institución, ¿no? Porque desgraciadamente así estamos en este sentido. Pero de alguna manera, pues yo igual agradezco el espacio. Desde nuestra trinchera seguiremos haciendo esta labor hasta que Dios nos lo permita. Pues yo voy a convertirme en la aliada de ustedes, si me lo permiten. En lo que yo pueda, estaré siempre dispuesta a ayudar. Y lo último que yo diría es, cierto que hay que tener fe en Dios para salir adelante de muchas cosas, ¿eh? Así es. ¿O no? Así es. Pero también necesitamos políticas públicas y recursos y un gobierno más consciente, ¿no? Más valiente. Eso es lo que necesitamos todos. Muy bien. Y ojalá que lo podamos tener algún día. Claro que sí lo vamos a tener. Esa es la esperanza, que vamos a tener un mejor país. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias.